En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo va a hacer un eslabón. Permítanme explicar un poco. Entre lo que viene hablándonos hasta el capítulo 4, para conectarlo con todo lo que viene a partir del capítulo 6. El capítulo 5 entonces es revelador. Él comienza diciendo lo siguiente: justificados pues por la fe. Pensemos en un primer punto, llamémoslo punto 1. Cuando me dice justificados pues por la fe, nos está recordando que en capítulo anterior ya nos aclaró que no somos justificados ni por la ley ni por la circuncisión. En el caso pues de los judíos, los gentiles pues ni lo uno ni lo otro, pero de igual manera el pueblo no gentil también es justificado por la fe al mismo tiempo que es justificado por la fe el pueblo judío. No es por esfuerzos. Sí, y únicamente sí, es por la fe en Dios y en lo que Dios ha prometido. Por eso Él comienza diciéndonos, justificados pues por la fe. Por eso te dije que es un eslabón, que nos queda suficientemente claro. Si tomáramos solo este capítulo 5 iniciando, ya sabemos, bueno, justificados por todo lo anterior. En segundo lugar, 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este tenemos, Pablo lo usa porque se incluye él, incluye a los creyentes en Roma, que son los destinatarios iniciales de esta carta, y nos incluye a nosotros, los que ahora estamos también renovando entendimiento, e incluirá a todos aquellos que crean para ser justificados, conforme Dios lo dice, hasta que el Señor Jesucristo regrese. Tenemos paz. Ya no estamos en conflicto, ya no estamos bajo la ira. ¿Bajo la ira de quién?, dirá algún desprevenido. Pues la ira de Dios. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, a los que estamos en esta justificación, Dios ya no nos tiene entonces bajo su ira. El asunto, como dijimos en su momento, es que Dios está airado con el ser humano, pero ahora no está airado con los que están justificados pues por la fe. Qué bonito esto. Qué capítulo tan hermoso. Justificados pues por la fe. 1, tenemos paz para con Dios. 2. Y 3, uno se preguntará, bueno, ahora entendemos lo de justificados pues por la fe y ahora estamos en paz con Dios, porque recuerda que Dios a través del apóstol Pablo, desde el capítulo 1, nos viene hablando de su ira santa. Pero ¿a través de quién se hace esto? Este gran logro de tener paz para con Dios. Pablo corre a aclarar, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese por medio es necesario aclararlo constantemente. Es por medio de un quién, no de un qué. Por eso él, el apóstol, no está hablando de esfuerzos, no está hablando de cumplir normatividad legal, no está hablando de ser circuncidados, me está hablando de un quién, por medio de quién es que somos justificados. Él corre a aclarar, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese nuestro también es importante, palabra por palabra. En esta epístola, como en ninguna otra de las escritos de las Sagradas Escrituras, hay palabras sin importancia. Miren qué importante es este nuestro. Por medio de nuestro. Eso nos recuerda que le pertenecemos a Dios. Y permítame decirlo, Dios nos pertenece a nosotros. Por medio de Jesucristo le pertenecemos al Padre. Y por medio de Jesucristo, el Padre nos pertenece a nosotros. Johnny, eso no es muy soberbio decirlo. No,
lo estamos diciéndolo en la comunión que tenemos con el Abba Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo es la simiente prometida en la descendencia de Abraham. Esa, y solo esa, la persona del Señor Jesucristo, es la base segura para la esperanza que nos aguarda, o la esperanza que tenemos. Entonces, recordemos. 1. Justificados pues por la fe. 2. Tenemos paz para con Dios. 3. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 4. Miren ustedes, por quien también tenemos entrada por la fe. Nuevamente, ya no es un qué el que estamos buscando, es un quién en quien estamos afincados. Es Jesucristo. Entonces, no solamente, como si fuera poco, tenemos paz para con Dios y hemos sido justificados en la persona de Cristo Jesús, sino que ahora Pablo nos dice que tenemos una entrada como a qué o qué. Por eso él dice, por quien también tenemos. Insisto, todo es gracias al Señor, todo está en el Señor. En Él hemos obtenido también la entrada. ¿Entrada qué? Miremos. ¿En qué hemos sido introducidos? Pensemos. La idea acá de entrada en el original es como cuando se entra a la presencia de un monarca, de un rey, de un emperador. Repito, hemos sido introducidos por Cristo. Es que entrar a la presencia de Dios solos, sin Cristo, no alcanza a ser ni un sueño. Cristo Jesús es el que nos introduce como creyentes justificados dentro del mundo del Padre, dentro del favor sublime que Él nos ha dispensado en el mismo Cristo Jesús. Y parece redundancia, pero esta versión lo trae, por quien también tenemos entrada, y agrega, por la fe, no sobra. Es que la fe de la que estamos hablando no es una fe que generamos nosotros. No. Es una fe que tenemos gracias al mismo Cristo Jesús. Y es la misma fe, qué interesante, por la que tenemos entrada, que la fe por la cual hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. No es que sea una fe para la paz con el Padre y una fe para entrar a Él. Es la misma, porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Permíteme repetir, es que es emocionante el solo volverlo a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Y miren a lo que entramos. Vuelvo y te digo, es que es destape, regalo, detrás de destapar, regalo. Por quien también tenemos entrada por la fe. Y esto me llevaría a un quinto aspecto, a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo no puede dejar en el bolsillo mencionar la gracia. ¿Qué es la gracia? La justificación. ¿Qué envuelve esa gracia? La paz misma para con Dios. ¿Qué envuelve esa gracia? La entrada misma, gracias a Cristo Jesús, por la cual tenemos acceso. Es decir, la gracia de Dios, el Padre, en Cristo Jesús, es llena de múltiples beneficios, de múltiples aplicaciones para los redimidos. Mejor dicho, la gracia del Padre es estar en el favor del Padre. Por eso Pablo dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora me está diciendo que en esa gracia estoy firme. No, estamos, porque esto incluye a todos los de la fe, sean judíos o sean gentiles, durante todos los tiempos hasta que el Señor Jesús regrese. Y esa firmeza
Esto, mire, todo en este capítulo es importante más que todo lo importante. Miren, ¿por qué estoy firme? Podrá decir alguno. No, es que me agarré muy bien, me afiancé muy bien, lo comprendí muy bien. No vayamos a caer en semejante oso. No, estamos firmes por quien prometió, que es Dios. Estamos firmes por quien me dio, que es Cristo Jesús. Mejor dicho, el Padre y el Hijo están en el asunto. Lo que quiere decirnos Pablo, que estamos firmes, es que todo en Cristo es ganancia para el redimido de parte del Padre. La firmeza a la cual Pablo se refiere no es a nuestra capacidad de aferrarnos a Dios. No. Es que la gracia, es que la entrada a esa gracia, es que la paz que tenemos para con Dios, es que la justificación que tenemos, es gracias a la gracia de Dios, que fue el que prometió. Por eso es que es firme todo lo que estamos diciendo. Mejor dicho, teniendo claro esto, uno puede reposar en paz en la salvación que hemos recibido. Repito, ¿cuál es el afán? Justificados pues por la fe, 1, tenemos paz para con Dios. 2, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3, por quien también tenemos entrada por la fe. 4, a esta gracia en la cual estamos firmes. 5, y miren, un sexto aspecto. Yo les he puesto un número por si en algún momento quieres aprendértelo y de memoria recordar qué es todo esto que estamos recibiendo en Cristo Jesús. Porque en sexto lugar aparece otra palabra. Es un monumento extraordinario, enorme. Esperanza. Y Pablo dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese gloriamos nos recuerda el colectivo que somos, porque somos un cuerpo. Ese gloriarnos nos dice que nos regocijamos de compartir la gloria de Dios, gloria de la cual habíamos sido destituidos. Ya lo vimos en el capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo que pasó? Caímos de la gracia de estar en la presencia de Dios. Por eso dice Pablo en sexto lugar, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿A qué esperanza se refiere acá el apóstol? Recuerda que este capítulo 5 es un eslabón, es como una bisagra, me une lo anterior con lo que viene. ¿Cuál esperanza? Pues la de la resurrección. Recuerda que en esperanza estamos. ¿Cuál esperanza? Pues la de la salvación. Lo que me quiere decir Pablo es que yo debo estar tranquilo en cuanto a si voy a resucitar o no, desde luego que vamos a resucitar, y si soy salvo o no, desde luego que somos salvos. Hay una tranquilidad porque esto por el fundamento que tiene, que es Dios mismo el Padre, que es Dios mismo el Hijo, que es Dios mismo el Espíritu Santo, hace que seamos inamovibles de la gracia de Dios. Lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús es inamovible. Recuerda que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Wow! Es decir, Dios quiere compartir con nosotros en la persona de Cristo Jesús su presencia. ¿Durante cuánto tiempo, John? Para la eternidad misma. Estamos en su presencia a cara descubierta. Sería uno como para guardar eso en una cajita e irla a esconder para que nadie la vea, pero es que resulta que hay más. Y me lanza un séptimo aspecto, porque Pablo dice, y no solo esto. A ver, John, no solo qué, es que no nos puede parecer poco. Recuerda, 1, justificados pues por la fe. 2, tenemos paz para con Dios. 3, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 4, por quien también tenemos entrada. 5, a la gracia en la cual estamos firmes. 6,
nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Y uno diría, ay, ya no más, es demasiado. Con Dios nunca es demasiado, siempre hay más, porque dice, y no solo esto, es decir, además del eterno futuro glorioso del cual estamos hablando, resulta que todo esto también lo podemos aplicar al sufrido presente, a la temporalidad. No es que yo tenga que esperar allá a la resurrección, no es que yo tenga que esperar allá para poder caminar por vista y no por fe. No, es que además esto que tenemos en Cristo Jesús, gracias a Dios el Padre y por la mediación del Espíritu Santo, es lo que Pablo dice. Y no solo esto, miren bien, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Ja! Ese sino que también no es un añadido. Ese sino que también es porque la fortaleza que tenemos para trasegar en este mundo temporal lleno de tribulaciones viene con el paquete celestial, permítamelo así, que ha sido depositado en la persona de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quiénes se pueden gloriar? ¿Todo el mundo, John? No, Señor. Solo los redimidos. ¿Cómo así que los redimidos? Sí, sean del pueblo judío o del pueblo gentil, pero que hayan creído. Es que es por la fe. ¿Y en qué nos podemos gloriar entonces? Además de la esperanza, además de tener entrada, además de tener paz con Dios, además de todo lo que usted nos acaba de decir, John. Pues dice acá la Escritura, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Permítame explicárselo en otras palabras, en los sufrimientos presentes. ¿Cómo así? ¿Yo puedo gloriarme en los sufrimientos presentes? ¿Hay algún propósito en esos sufrimientos presentes? Sí. Nos llevaría al octavo aspecto, porque Pablo dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra sabiendo acá es otro peldaño de importancia. Créanme, es necesario saber. Hay creyentes que todavía no saben lo que tienen. Y por eso es que estamos abriendo paso a paso cada palabra de este Romanos en esta segunda lectura hasta donde el Espíritu Santo nos permita ver juntos. Sabiendo que la tribulación, ojo pues, porque no es sufrir por sufrir, produce paciencia. Es decir, los sufrimientos a los creyentes no nos destruyen. La tribulación a nosotros nos ayuda a producir algo, porque dice sabiendo que la tribulación produce. Jamás me había puesto a pensar detenidamente qué puede producir una tribulación, además de lamentos, lloros y moqueo. Es que la tribulación genera. ¿Qué punto tan interesante esto? Porque ahora me doy cuenta de que cuando paso por sufrimientos no es sufrir por sufrir. La tribulación produce paciencia. John, ¿qué es la paciencia? En palabras sencillas, es el carácter del creyente beneficiándose con la tribulación, fortaleciéndose en ella. ¿Qué locura esto para el que es del mundo? ¿Qué locura esto para el creyente que no renueva entendimiento? ¿Qué es la paciencia? Entonces es la fortaleza o la perseverancia disciplinada. Escuche bien, es el gozo en medio de la tribulación el que nos conduce a estar fuertes en medio de ellas. En otras palabras, la paciencia es la que dota al creyente, en la cual la tribulación ha producido paciencia, para estar capacitado y ser fuerte en la fe
y afianzarse más en Dios en medio de las tribulaciones, así éstas no llegarán a desaparecer. Aquí no tenemos la persona o creyente diciéndole a Dios, sácame, 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 Señor, que no aguanto. Aquí tenemos es al creyente diciendo, gracias, Señor, porque sé que tú estás en medio de esta situación. Y gracias a que en Cristo Jesús, que es el fundamento, yo puedo soportar las tribulaciones. Y es más, en medio de estas tribulaciones y sufrimientos, está produciéndose en mi carácter algo que se llama paciencia. Y la paciencia es la capacidad de soportar en medio de la gratitud y la alabanza como Job, sin importar el calibre del sufrimiento por el cual esté atravesando. Y es más, Dios, así no me lo quites. Como cuando aquellos jóvenes le dijeron al rey, Dios es poderoso para salvarnos del horno, pero si no nos salva, tampoco nos vamos a arrodillar ante la estatua que has erigido, oh rey. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y eso me lleva a un noveno aspecto. Y la paciencia, prueba. ¿Cómo así? La paciencia entonces, que es producto de la tribulación, nos da entrada a un estado espiritual que nos capacita para, como ya te dije, aguantar y perseverar en medio de los sufrimientos. La prueba acá, cuando es enunciada por el apóstol, es que la prueba pone en evidencia el carácter que ya hemos adquirido por la paciencia en medio de la tribulación. No es un trabalenguas, si usted lo repite, va a ver la claridad. Es decir, la prueba a la que es sometida nuestra paciencia es como si nos exprimiese a ver qué es lo que hay dentro de mí como creyente. Permítame el sencillo ejemplo. Usted exprime una naranja y supone que le va a salir jugo de naranja. Usted exprime un limón y supone que le va a salir zumo de limón. De igual manera, las pruebas exprimen al creyente y se supone que el creyente afianzado en Dios, ¿qué va a salir de él? Pura vida del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A veces a los creyentes Dios permite que nos sea abierto hasta la matriz a ver qué sale de allí. Así como cuando Dios le permitió a Satanás abrir a Job en todas las circunstancias y en ellas Job pudo postrarse y decir, Dios dio, Dios quitó, en todo sea Dios alabado. Y la paciencia prueba. Así es. Con razón Santiago en su carta dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en medio de diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es que las pruebas pondrán al conocimiento del respetable público lo que hay dentro de nosotros. Así es. Vale la pena leer nuevamente hasta dónde vamos. Justificados pues por la fe, 1, tenemos paz para con Dios, 2, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 3, por quien también tenemos entrada por la fe, 4, a esta gracia en la cual estamos firmes, 5, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, 6, y no solo esto, 7, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, qué interesante esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia, 8, y la paciencia prueba, 9. John, ¿y hay más? Claro que hay más. 10, en 10º lugar, y la prueba, esperanza. Es decir, la prueba tampoco es un fin en sí misma. La prueba nos lleva a la esperanza. La esperanza acá aparece para recordarnos nuestra eternidad, a pesar de lo que estemos pasando en la temporalidad. La esperanza acá aparece para recordarnos que en toda prueba o tribulación nosotros vamos a perseverar, por severa que ésta sea o parezca, recordándonos que las pruebas son momentáneas y temporales comparadas con la gloria de la eternidad que con Dios nos espera.
En últimas podríamos decir que todo lo que intente destruirnos, realmente a nosotros los creyentes nos fortalece. ¡Qué paradoja! En el dicho popular, lo que no mata, engorda. Así es, mientras el ser humano común, que no ha nacido de nuevo, o el ser humano que ha nacido de nuevo pero no ha renuevado entendimiento y sigue esclavo de sus anteriores pensamientos, se dejan disminuir y se dejan apocar y se dejan destruir por la prueba, aquellos que renovamos entendimiento y crecemos en el conocimiento de Dios por la lectura juiciosa de la palabra, porque no se trata de ir a hacer cursos o matricularme en lugares para que me enseñen acerca de Dios, sino que a través de la lectura juiciosa, el mismo Espíritu Santo, con la guianza correcta de los ministros de reino, nos va llevando a entender, ¡hombre!, que por duras que sean las situaciones temporales, jamás nos podrán apartar de la eternidad que en Dios se nos permite gozar. Y hay una aclaración más sobre este 10º punto que hemos llamado la esperanza. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¡Ja! ¿Cómo así? Sí, Pablo me está diciendo que la esperanza no es vana. Pablo me está diciendo que la esperanza no es ilusoria. Pablo me está diciendo que la esperanza no es un espejismo. Pablo lo que me está diciendo es que esta esperanza que tengo está firme. Y ya nos dijo por qué está firme, porque está cimentada en Dios el Padre, que abrió su boca y nos dio una promesa. Y esa promesa ahora los creyentes la tenemos mucho más clara que lo que la tenía Abraham en su momento, porque ya sabemos que es Cristo Jesús mismo. Recuerda que a Abraham le tocó ejercer fe para esperar las cosas que no habían ocurrido. Y a nosotros, qué interesante esto, nos corresponde ejercer fe para creer en las cosas que ya ocurrieron. Porque tanto lo que Dios dijo como lo que Dios prometió en Cristo Jesús ya se ha cumplido. Claro, con razón Isaías dijo en su capítulo 28, versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Básicamente es lo que ahora Pablo está diciendo. Y el creyente que está fundamentado en Cristo Jesús tiene esta esperanza, de la cual hemos hablado en los versos anteriores, y esta esperanza no avergüenza. En otras palabras, hasta acá lo que Pablo nos está diciendo es que no es posible ser defraudados por Dios. ¿Y por qué no es posible ser defraudados por Dios? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y por qué no es posible ser defraudados por Dios? Porque Dios no dice mentiras. De hecho, no puede hacerlo. ¿Y por qué no podemos ser defraudados por Dios? Porque en nuestro caso, los creyentes, Dios nos ha cumplido todo en Cristo Jesús, lo que había prometido. Maravilloso. Completamente maravilloso. Perdóname que te repita, no lo hago porque dudo de tu capacidad de entender, dudo es de mi capacidad de explicar. Recordemos, justificados pues por la fe, 1, tenemos paz para con Dios, 2, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 3, por quien tenemos entrada por la fe, 4, a esta gracia en la cual estamos firmes, 5, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, 6, y no solo esto, 7, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, 8, y la paciencia prueba, 9, y la prueba esperanza, 10, y la esperanza, como lo ha recalcado el apóstol Pablo por todos lados, escuche bien, la esperanza que tenemos
en el sólido que es Cristo Jesús, no avergüenza. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.